Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día de reflexión para muchos, un día de lucha y reivindicación para otros. Las consignas son varias, las visiones son varias. Entre la muerte al patriarcado, la lucha por el empoderamiento y la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades se mueven los movimientos feministas. ¿A qué responden estas diferencias? ¿El radicalismo del movimiento feminista es el que más conquistas consigue? ¿Qué papel tienen los hombres en la lucha por la igualdad de derechos? ¿Es excluyendo y liderando solo a las mujeres o es convenciendo de la lucha en conjunto? Este ha sido uno de los temas que más discusión ha generado en los últimos tiempos desde que los movimientos feministas han adquirido otro peso en la sociedad. De esos puntos justamente es que vamos a conversar en los próximos minutos en esta entrevista o mesa para la que hemos invitado a 3 mujeres feministas. Vamos con los saludos. Primero a Amalia Amarillo, buen día. Buen día. Fundadora y ahora ex integrante de Encuentro de Feministas Diversas. Exactamente. Después el saludo va para Karina Novarese, los oyentes ya la conocen bien, periodista, editora de contenidos digitales del diario El Observador, integrante de las mesas cada tanto. Buen día, Karina. Buen día, ¿cómo están? Y el último saludo es para Pau Delgado Iglesias, ¿qué tal? Buenos días. Ella es columnista de feminismo en el semanario Búsqueda. De esa forma, ¿está completa la presentación? No sé si completa, pero está bien. Suficiente. Bueno, empezamos. Bueno, Romina, tú vas con las preguntas. Bueno, empezamos quizás con cómo se para cada una para hablar del feminismo, ¿no? Todas se consideran como tales, lo decíamos, ¿no? Todas se consideran feministas. Pero ¿por qué? ¿Dónde ponen el foco a la hora de hablar de feminismo? ¿Quién empieza? Bueno, ¿quién empieza? ¿Pau? Dale. Dale. Bueno, en realidad creo como que no pongo el foco en una cosa al hablar de feminismo, ¿no? Por ejemplo, yo escribo esa columna en Búsqueda y a veces mi mamá me pregunta, ¿siempre tenés que escribir sobre lo mismo o no? Y yo digo, pero siempre escribo de algo distinto, no escribo siempre sobre lo mismo. Es como, creo que el feminismo o una mirada feminista es entender la vida cotidiana, ¿no? Poniendo el énfasis en entender las desigualdades constantes entre hombres y mujeres, las desigualdades de poder, básicamente. Y bueno, capaz que ese es el foco, en realidad. Pero digo, como no hay enfoco en un tema, ¿no? Creo que todos los temas son atravesados por la mirada feminista. ¿Amalia? Sí, me pasa un poco como Paula. En realidad entiendo el feminismo como un movimiento político súper heterogéneo y complejo, que es muy transversal. Está en todas las esferas de la sociedad, en cuanto a eso, ¿no? A la desigualdad y a la inequidad estructural y sistémica. Entonces me parece que en realidad no hay una manera de posicionar, o sea, no hay una cosa particular que apunte al feminismo. El feminismo en realidad apunta a que esta realidad hay que transformarla, porque en realidad así como está planteada, no hay maneras como de subsanar ciertas desigualdades, pero y ahí va en un poco, ¿no? Lo radical. Si no cambiamos prácticamente que todo, como lo estamos viendo o como lo estamos manejando, muy difícilmente logremos una igualdad real. Bueno, capaz que para empezar a decir qué feminismo apoya cada uno, que yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir Pau y Amalia, perdón, pero recién la conozco. Hay que decir que el feminismo, no se me ocurre qué mujer y hoy en día qué hombre no es feminista. Sé que no lo hay, pero no se me ocurre. Porque es muy difícil, yo sé que no lo hay, por supuesto, pero no se me ocurre cómo se puede vivir. Porque, por supuesto que cada uno puede hacer énfasis en determinadas cosas. Yo, de hecho, hago énfasis en algunas cosas que ahora les voy a contar, porque creo que no siempre puedo dar todos los frentes, no me da la vida, y tampoco me creo a veces preparada para enfrentar determinadas cosas o con lo suficiente bagaje cultural pero ¿a qué se le llama feminismo radical?
Porque una cosa es el radicalismo que estaba hablando recién, que yo estoy de acuerdo. Algunas cosas tienen que ser radicales en cuanto a la consistencia y a la fortaleza y a la lucha, pero eso no significa necesariamente violentas o algunas manifestaciones que desde mi punto de vista son minoritarias y que a veces acaparan la atención, con razón, porque en todos los movimientos lamentablemente siempre hay fundamentalismos, por llamar, no sé cómo llamarlos, o sea, cosas que no deberían pasar. Pero eso no es el radicalismo. El radicalismo es la lucha. ¿Cómo me paro yo ante esto? De una forma gradual. Lo que me fue pasando a mí en la vida fue que salí de una familia de mujeres, donde la palabra la tenían en general las mujeres, por más que por supuesto había machismo y una cantidad de cosas. Entonces yo veía la vida así, y cuando salí un poco a la realidad y al ambiente laboral y demás, tuve como suerte, y al principio yo decía, yo no siento que me discriminen, y con los años vi otras cosas y vi que a otras personas les pasaban otras cosas. Entonces mi proceso fue de menos a más, y hoy en día, por ejemplo, intento todo lo que puedo trabajar por eliminar las desigualdades salariales, las brechas de poder llegar a ciertos puestos, desde mi momento de la vida tratando de, no digo ayudar porque no es ayudar, pero tratando de estar para otras mujeres que capaz que van por ese camino. Después les cuento un poco más. A propósito de eso que decía Karina del proceso que hizo interno, ayer escuchaba, Amalia, una exposición tuya, por ejemplo, en Creative Mornings, donde contabas eso, que vos tampoco eras, no te considerabas feminista, incluso discutías con tu hermana, ¿no? A propósito de este tema. Sí, por supuesto. Sí, me ¿Cómo pasó fue tu proceso? lo mismo, que me crié en una casa de mujeres. Somos 5 mujeres. Sí, nosotros todas, salvo mi padre. Y mi madre realmente es una gran luchadora que también rompió varios techos de cristal, que es eso justamente, ese techo invisible que propone que hay mujeres que no llegan a ciertas posiciones, digamos, a ciertos cargos. Pero sí tenía una educación muy feminista, ¿no? La palabra no estaba. Definitivamente la palabra hasta hace no mucho era una mala palabra para muchas personas, para muchas más de las que es hoy, por suerte. ¿Por qué era una mala palabra? Y porque se leía como algo radicalizado. Se leía como algo opuesto al machismo. Cuando vos decís opuesto al machismo, entendés que es una horda de mujeres enojadas. Después empezás a entender que está bien que estén enojadas, pero al principio no entendés por qué las vías son esas y no otras pacíficas. Lo cierto es que pidiendo permiso no hemos llegado a ningún lado. Pidiendo por favor que nos den cargos no hemos llegado a ningún lado. Y bueno, en realidad ese desarme de enfrentarte y encontrarte con otras realidades, de empezar a leer también, acercarte a otros textos que no sabías ni que existían, autoras, mujeres, y empezás a abrir una puerta que no tiene como fin, es cada vez más grande. Y bueno, un poco también me pasa eso de que la idea del feminismo radical está sumamente manchada, digamos, porque en realidad lo asociamos a eso, ¿no? A tirar piedras y sin ningún concepto teórico. El feminismo radical tiene teoría. Tengo la impresión de que esa ha sido otra variante en esta discusión, ¿no? Primero estuvo esa que tú señalabas hace unos años, la de confundir o identificar al feminismo con las posturas más fundamentalistas, digamos, ¿no? Lo otro que ha aparecido últimamente es que en algunas marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, terminan acaparando la atención quizás grupos minoritarios que protagonizan hechos de violencia, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, ataques contra una iglesia, pintadas contra una iglesia. Entonces, es ese otro... Contra cualquier, sí. Digo, por no circunscribirlo solo a lo religioso, ¿no? Y es ese otro feminismo, que no sé cómo llamarlo, es feminismo ultra, capaz, feminismo yo creo que violento, más violento. el que distorsiona también la discusión, ¿o no? Tenemos que empezar a separar lo que es la teoría o el marco teórico que cada una tiene para militar con las acciones que luego toma en la calle. Me parece que son cosas bien distintas, porque eso para empezar. Segundo, me parece que también está un poco raro eso de que toman la atención un grupo pequeño. Yo recuerdo el año pasado un grupo bastante más grande que aquel que tiró pintura en una iglesia.
haciendo una contramarcha dentro de la marcha e incitando a las compañeras. Las compañeras, a diferencia, se le pusieron a bailar. Y eso no fue noticia. Ajá. Fue noticia... Era un grupo que las incitaba a que las provocaba. Sí, femeninas, no feministas, los libros de Feminidad, biología, contra. un montón de cosas como que en realidad resultan violentas para nosotras porque en realidad atentan directamente contra la vida para nosotras. Entonces, Sí, Y lo que tú decís es que la reacción en el entorno fue buena, fue... de la marcha, por supuesto, buenísima fue. yo quiero hacer un apunte a lo que está diciendo Amalia. En realidad esa manifestación que hubo dentro de la marcha fue del movimiento Con mis hijos no te metas, y eso que es un movimiento que es internacional, es regional, al menos regional, y es dicho explícitamente por Cristian Rosas, que es un peruano como parte fundadora de Con mis hijos no te metas, que en entrevista con Nicolás Iglesias, que en un viaje de avión viajó al lado de él, el periodista Nicolás Iglesias le hizo una entrevista y él explícitamente le dice que ese es el tipo de acciones que ellos llevan adelante justamente para dejar a las feministas como violentas. O sea, que esto no es inocente, ¿no? O sea, como que esto está perfectamente orquestado, perfectamente buscado, para que en definitiva lo que salga como noticia es la violencia de las feministas, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado. Es interesante lo que estás diciendo, pero también es cierto que hay una parte del movimiento feminista, o hay algunos grupos feministas que deciden llamar la atención con acciones espectaculares, digamos, algunas de ellas violentas. Pasa en todas las manifestaciones eso quería decirte, de todos los eso quería temas en todo el decirte. mundo. Pasa en las manifestaciones antiglobalización, pasa en tantas, A ¿no? ver, cuando salen a festejar porque alguien ganó un partido Por y un grupo de personas rompe vidrios o lo que sea, o rompe vidrieras, son un grupo de inadaptados en ese caso, o un grupo de personas que hicieron algo que no es legal. Cuando en un acto político algunos terminan haciendo pintadas o destrozos o tiran una bomba de alquitrán o lo que sea, son un grupo de... Y bueno, yo no le quiero sacar importancia a eso, porque no está bueno que pase. Para mí no está bueno que pase. No, pero obvio, pero no es lo relevante. importante. O sea, Claro. para mí lo que hablamos sobre esto acá es más que suficiente. Sí. Y ojo, creo que sí hay que darle visibilidad a estas cosas, porque está bueno que no pasen más. El decir que no existen no las hace desaparecer. A mí estoy feliz de que esta marcha haya tomado muchísimo impulso. Por primera vez mi hija va a ir este año y me pongo medio así. ¿Qué edad tiene? 19. 19. Y no me quiero centrar en eso, pero no porque no exista y quiero que desaparezca. ¿Sabes qué? Con lo que dice Karina, me parece que está bueno volver a una cosa que mencionabas al principio y que ustedes se rieron cuando lo dijo. Vos decías, no puedo entender que no haya mujeres que haya mujeres que no se consideran feministas o que dudan de considerarse feministas y que haya hombres que dudan también si son feministas o no. Capaz que vale la pena explicar eso y por qué tuvieron esa reacción ustedes, ¿no? Porque es para entender más para quien no está porque es como los más derechos involucrado humanos. y Es para como quien los tiene que derechos empezar a humanos. hacer el proceso que ustedes dicen que hicieron. Ahí está. ¿Por qué no conciben que no todo el mundo se considere feminista y por qué entienden que todo el mundo debería decir que es feminista? No, yo personalmente me reí porque ella decía, no puedo creer que haya mujeres y hombres que no Sí, se lo dije consideren como feministas, irónicamente, no y lo en puedo realidad es como una gran mayoría, ¿no? Porque es como, no nos olvidemos que el feminismo sigue siendo minoría, ¿no? Como que parece que toma, que crece y está como de moda, pero sigue siendo un movimiento contracultural, ¿no? Como sigue siendo Sí. no es la hegemonía, no es lo que ganó, ¿no? El feminismo no ganó, digamos. Y por ejemplo, lejos de haber ganado, nos enfrentamos a situaciones como en Brasil con la ministra de Familia, Derechos Humanos, diciendo empieza una nueva era en Brasil, los hombres visten de celeste, las mujeres visten de rosado. Entonces, bueno, ¿no? Como cuando creemos que todos deberían sentirse feministas, estamos muy lejos. Bueno, ¿no? ahí está, pero quizás va a eso que decís. Es un paso más atrás lo que yo digo. ¿Cuántas veces te ha pasado de hablar con una mujer y que te diga, ¿sos feminista? Bueno, Sí, muchas. si feminismo se entiende por, Sí, claro. ¿no? Y vos decís, ¿no? Tu postura es, tenés que ser feminista por esto y lo otro.
¿No? ¿Me entendés a lo que voy? iba a A la agregar explicación más del tema de por qué ustedes entienden que todas tienen que ser feministas Claro. y todos tenemos que ser feministas. Sí, yo creo que hay una cuestión básica que no todo el mundo apoya, y es que el feminismo cuestiona las relaciones de poder. Y hay gente que está cómoda con eso. O sea, hay gente que está cómoda donde está, con el poder que tiene, y que no está dispuesta a que por ahí eso se reparta o sea de otra manera. Las mujeres sí, obviamente, son perjudicadas directamente por este sistema. O sea, que en realidad por eso decimos todas deberíamos ser feministas. Y obviamente estaría buenísimo que todos los hombres comprendieran el feminismo y lo abrazaran también. Pero se entiende que haya quienes no lo quieran, así me parece. Yo no estoy tan de acuerdo con que es cierto que el feminismo no ha ganado, eso está claro, pero no estoy tan de acuerdo con que no sea la mayoría entre las mujeres. Otra cosa es el feminismo más militante, pero el feminismo se practica todos los días, Es que capaz que eso en implica- cada minuto, desde que te levantás hasta que dormís, en la forma, en mi caso, en que criás a tus hijos, o construís familia, o construís en tu trabajo, comunidad, lo que sea, y no necesariamente siempre militando en grupos, que también es una forma súper importante, pero no todas las mujeres pueden o son capaces de eso. Yo creo Sí, en el poder feminismo plantear el practicado feminismo- minuto a minuto. Y en ese sentido me cuesta, y a veces sí lo discuto con mujeres que me dicen, no, yo creo en los derechos de la mujer y en la igualdad, pero no me defino como feminista. ¿Por qué? Porque hay preconceptos y prejuicios sobre la palabra, Ahí pura está. y dura, nada Yo iba- más. iba a Y esa por eso yo definición. hablaba de lo del radicalismo. Hablar de radicalismo, yo coincido con Pau. Radicalismo es la forma en que se lleva adelante la lucha, ni la violencia, ni la forma de... Después cada uno elige la forma en que es feminista, porque hay infinitas formas de feminismo como tantas mujeres hay. Sí, Por y hay supuesto, pues, hay infinitas- teoría y por supuesto hay ciertas luchas que son muy específicas y a las que todas o algunas nos podemos sumar. Pero si mañana viene una mujer y me dice, yo quiero específicamente luchar por este derecho, yo le voy a dar para adelante. O sea, y no tiene tiempo o ganas de luchar por otras. Una de las consignas, una de las tantas que se cantan en las marchas del 8 de marzo, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes a esa en particular? ¿Que América Latina va a ser toda feminista? Ah, Yo, No termina, no, dice otra cosa a la izquierda. y tiemblan los machistas. Y tiemblan los Ah, no, machistas. perdón, la entendí mal, entonces no la escuché. Yo creo que estas dos intervenciones anteriores que tuve, una con respecto a lo de con mis hijos no te metas y otra con respecto a la ministra de Brasil, de alguna manera lo que a mí me interesa señalar en cuanto a esto de que América Latina va a ser toda feminista, y un poco con respecto a lo que decía Karina, de bueno, que como que cada vez más somos ¿no? Como hay más feministas. Yo creo que es no tenemos que dar todo por ganado y que estamos en un momento de una enorme tensión y de un enorme retroceso de derechos en la región, graves. Uruguay se mantiene como una especie de bastión donde todavía la agenda de derechos humanos parece estar fuerte, pero yo no me descansaría en Bueno, ningún laurel y creo que por ahí es por donde hay que el caso trabajar. de Brasil, es un ejemplo de la reacción, ¿no? De la reacción. Sí, el sí. gobierno de Bolsonaro en buena medida tiene ese tono, ¿no? Reacción ante avances, ante medidas, ante Después hay que ver cambios que cuánto se baja la lograron gente, en ¿no? los gobiernos anteriores. ¿Ibas a decir algo de esta consigna, de esta que se particular- coreaba recién? esa consigna es hermosa. A ver. No, es que estamos todos de acuerdo, me parece, no hay nadie que pueda refutar que aparte en América Latina tenemos como una lucha bastante, ¿no? Tercermundista, que me parece que en la región las feministas estamos hay grupos internacionales feministas donde en la región, por ejemplo, está muy fuerte la comunicación y la agenda, que me parece algo bien importante. Tenemos una agenda más allá del 8 de marzo. Esta canción no se canta solo los 8 de marzo, se canta cada vez que una mujer muere en el país, que lamentablemente tenemos cifras altísimas, somos un país muy chico, resistiendo, como dice Paula, pero con cifras que son demenciales para la población que tenemos, demenciales. O sea, y no puede ser que no hagamos conciencia de eso.
Yo también, con respecto a esa consigna no tengo ningún problema, la apoyo. Creo que hay otras consignas específicas que son parte de la marcha, que a veces para mí no son las más importantes, pero bueno, si se manifiestan con respeto, es como en el mundo, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Ya volvemos. Bueno, vamos a retomar esta conversación yendo para alguna pregunta más puntual, una que Romina tenía preparada por ahí. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta, seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que... Qué desafiante esta canción, ¿no? Brujas. Eli Almic, o Elisa Fernández, si ustedes prefieren, ese es su nombre verdadero. Brujas. El texto es fuerte, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. Por algo quemaron brujas en un momento de la historia. ¿Es un buen resumen de reivindicaciones, más allá de las palabras que elige, más allá del lenguaje? Para mí sí. Es uno, ¿no? Es uno, sí, hay miles, por supuesto, y está hecho canción, ¿no? Primero contestemos rápidamente lo que algunos de tus oyentes decía. Romina, ¿qué decían los oyentes? Bueno, sobre la definición de feminismo, ¿no? Decían, bueno, capaz que no entendí del todo la definición de feminismo que dieron o cómo separaron. Preguntaba eso concretamente. Sí, incluso... Podían bajar a tierra, ese era el concepto que usaban. Podrían bajar a tierra el concepto de feminismo, decían, ¿no? Eso lo decía un oyente varón, pero está también Florencia que dice, ¿cuáles son esas cosas básicas a las que refiere el feminismo? Para mí son muy básicas. Los derechos humanos, por ejemplo, que son derechos humanos, que todos tengamos ciertos derechos que después los derechos por los que a veces por los que se luchan son de igualdad de derechos, valga la redundancia, y de igualdad de oportunidades. Eso es la forma más genérica, más general, no genérica, más general. Después se puede bajar a lo que cada una quiere hacer énfasis o a todo lo que quiera una hacer énfasis. Pero eso yo no le encuentro dificultad realmente de comprensión y no quiero ni ironizar ni ser violenta. Creo que es claro. Sí, también es necesario entender que muchas veces lo que sucede con el sistema patriarcal y las desigualdades es que como lo naturalizamos tanto, porque nacemos, ¿no? Y la cultura patriarcal, digamos, es la que conocemos cuando nacemos, entonces no vemos esas desigualdades. Pero es importante, para entender el feminismo, primero empezar a ver cuáles son las desigualdades a las que nos enfrentamos como mujeres solo por ser mujeres, y a partir de ahí empezar a visualizar, bueno, cómo esto se corrige, ¿no? Bueno, y está lleno, ¿no? Hoy no tenemos tiempo de ver las cifras, pero las pueden ver, por suerte, hoy en todos los medios de comunicación, incluyendo pero están en todos lados, están en la familia, en el trabajo, en todos los ambientes, desde las horas que dedicamos a hacernos cargos de otras personas o de las tareas de la casa, de la doble jornada laboral, hasta lo que pasa con los salarios, con los puestos de jerarquía. Bueno, no vamos a... Hasta las violencias, como hablaba la canción que escuchábamos recién, ¿no? Sí, me parece que, redondeando un poco, en realidad, cuando hablamos de feminismo, sí, hablamos de una lucha por aspirar a una equidad y a una igualdad de oportunidades y derechos, pero obviamente entendiendo que hay... porque cuando decimos igualdad es como muy amplio, ¿no? No estamos hablando de igualdad, sino hablaríamos de igualdad y no de feminismo. Estamos hablando de feminismo porque en realidad hay una desigualdad estructural y hay una opresión directa que se da hacia las mujeres.
Eso en primera instancia. Después, cuando hablamos de derechos o oportunidades, sí, hablamos de que hay, bueno, hay eso, como decían las compañeras, hay cifras que están en todos lados, las mujeres no acceden a altos cargos, las mujeres están invisibilizadas, por ejemplo, las mujeres negras, ¿dónde están en los medios de comunicación? ¿O dónde las vemos? Nada, hay distintas, ¿no? En medios de comunicación y en todo. En todos lados, pero digo, a lo que voy es cuando la cultura que nosotros consumimos es un poco esa. Los estereotipos de mujeres, los cánones de belleza. Hay muchas cosas que se nos van cargando en las espaldas y hacen que, de alguna manera, nunca podamos llegar a esos mismos lugares. Y a eso se refieren con oportunidades. En tu muñeca... En mi muñeca... Tapando el reloj, creo, Sí. tenés un pañuelo, ¿no? Tengo un pañuelo rojo que es... ¿Qué dice el pañuelo? Es de las murguistas, mira, otro ámbito me parece cultural muy fuerte para nosotros los uruguayos y uruguayas. Hay 13 mujeres solo en el escenario, de unos 300 varones murguistas, y bueno, las murguistas también es otra columna hoy en la marcha. Me parece importante que entendamos que, por ejemplo, este año en la marcha hay un montón de columnas, lo cual hace que entendamos que el feminismo no es un movimiento homogéneo. Ajá. Es un movimiento hiper rico con un montón de espacios de lucha de mujeres que reivindican distintos lugares donde están oprimidas. ¿Pero ese pañuelo rojo tiene alguna consigna en particular? Sí, sin mujeres, sin nosotras no hay carnaval. ¿Y el tuyo? Porque Pau vino con su pañuelo también. Sin nosotras no hay educación. A ver, mostralo para la cámara. Para la cámara, ¿dónde está la cámara? Sin nosotras no hay educación. Este es Violeta. Bueno, yo no traje. Se ve que por defecto periodístico estoy acostumbrada a no utilizar, pero bueno, me parece bárbaro. Pero estuve estos últimos días revisando algunas cosas que había leído hace tiempo y capaz que no había aprendido como ahora, con el paso de algunos años he podido, y me gustaría tomarme solo 2 minutos para hablar sobre la voz pública de las mujeres. Y quiero recordar no es una anécdota, una realidad de acá, de la tertulia, la mesa, de la vieja tertulia. Decí tranquila la tertulia. Bueno, pero era la tertulia hace muchos años y en un momento me acuerdo que Emiliano vino y me dijo, yo necesito más mujeres acá. Y ¿tenés sugerencias? Y yo te di algunos nombres porque estamos llenos de mujeres valiosas y de hecho mucho más de la mitad de los egresados universitarios, por solo decir una cifra, son mujeres. Y después de un tiempo vos me dijiste, vos sabés que llamé a casi todas y casi todas me dijeron, no, yo no me siento preparada, yo creo que no estoy pronta como para opinar sobre ese tema. Y ahí quiero poner un poco el dedo en la llaga de nosotros mismas mujeres, porque somos partes de esta sociedad y fuimos criadas o recibimos ciertas influencias de lo patriarcal. Muchas veces eso. ¿Pero por qué? Quizás en los últimos tiempos eso cambió. Pero fue todo un problema en las mesas. Después empecé a ir un poco a fondo, o un poquito más a fondo, porque a fondo nunca, siempre hay algo para leer y siempre hay alguien que pueda aportar sobre eso. Y hay un miedo a la voz femenina. De los demás, de los hombres sin duda, y de las propias mujeres de su propia voz. No de todas, pero de muchas. Y estuve repasando, y se los recomiendo, dos discursos de una académica, de una profesora de literatura clásica inglesa que se llama Mary Beard, o Beard, no sé cómo se pronuncia exactamente, que habló sobre la voz pública de las mujeres y el discurso y cómo eso termina formateando la forma, valga la redundancia, en que se hace política. Y cuando hablo de política no es política partidaria solamente. Y ella dice, esto viene de hace 2000 años, cuando en la Odisea, el hijo de Penélope, no les voy a recordar toda la Odisea, pero bueno, en la escuela y en el liceo lo dimos, en un momento le dijo, cállate mamá, lo estoy pasando a lenguaje contemporáneo, cállate mamá, este no es un tema para vos. Y de ahí en adelante ella empieza a encontrar todas las referencias en la literatura y en las tradiciones orales donde a la mujer se la calla, pero no porque solamente se la calla por decirle cállate, sino porque el discurso es una propiedad masculina. Para mí eso en algún momento resultó revelador, porque empecé a encontrar los patterns en todo lo que pasa. O sea que hoy yo incentivo a todas las mujeres a que saquen su voz para lo que sea, ¿no? Para lo que le parezca mejor.
Otra de las consignas de las marchas, ¿no? Tocan a una, tocan a todas. Habla de otro aspecto. Bueno, estuvo enfocado, sí, ya en varios de los minutos anteriores, pero se concentra en esa demanda. La violencia doméstica y no solo doméstica, ¿no? La violencia machista, en realidad. ¿Algo sobre agregar en torno a este punto? No, en realidad eso, me parece que es bien importante visibilizar quiénes ejercen la violencia, ¿no? El concepto de violencia también me parece un lindo concepto a desarmar, de dónde viene la violencia o a qué responde. No es la misma violencia de quien se defiende que quien la ejerce porque quiere instalar su poder. Me parece que no se puede medir con la misma vara. Tenemos que dejar de hacerlo. Y bueno, si tocan a una, tocan a todas. Esa cosa que siempre los varones tuvieron como muy instalado, ¿no? Desde chicos, esa fraternidad, las mujeres la estamos construyendo ahora, me parece bien importante de seguir reforzando y trabajándola. A ver, Pau. Sí, con respecto a eso, a mí me parece que lo que es importante de esa idea tocan a una, tocan a todas, es como evidenciar también la necesidad de las mujeres de sostenernos entre nosotras, por sentir también que vivimos en un sistema que no nos defiende, digamos, ¿no? Y yo escuchaba cuando pasaban la canción de Elia Almic, que ella dice en un momento esta justicia que defiende asesinos, ¿no? Y bueno, eso es una realidad, o sea, vivimos en una sociedad que, como decíamos hoy, ¿no? Toda la cultura está atravesada por estas diferencias de poder, o lo que se entiende como sesgos, ¿no? Y entonces, al momento de juzgar a un varón que cometió una agresión, aparecen muchísimas resistencias por parte de los propios, ¿no? Como ejecutores de justicia. Pese a que muchas son mujeres, ¿no? Sí. Pero es que más de la mitad es que todos somos parte de una sociedad. Eso. Nosotros somos a veces regeneradoras. Eso, ¿no? Entonces digo, como la propia justicia también está teñida de estos sesgos y hemos visto como muchos casos de violaciones, ¿no? Y recientemente eso como ha explotado. Y como una tras otra quedan impunes, ¿no? Eso como yo odio tener que justificar cosas que no deberíamos tener que justificar, pero a veces, bueno, se ve que todavía hay que explicar cosas básicas. Pero obviamente que cuando ahora en una marcha se habla de la violencia contra la mujer, no es porque no creamos que la violencia contra cualquier otro colectivo o ser humano es importante. Porque a veces escucho argumentos que dicen, ¿es más importante una mujer que un niño? No, no es más importante. Pero hoy se habla de la violencia contra la mujer. Otro día se habla contra la violencia contra el niño. O sea, no entiendo la virulencia Hoy es el 8 de marzo y es el Día de la Mujer. Y yo sé que mucha gente me va a meter en una polémica que es no celebremos. Yo sí celebro. Bueno, está. Yo celebro primero ser mujer y en los últimos años celebro que haya una visibilidad pública como que la ha dado esta marcha, porque hay que reconocerlo, que permite hablar de todos estos temas. Eso es para celebrar. No significa que diga felicitaciones, pero es una forma de celebrar. Y se puede celebrar también, como decía más temprano un oyente, Gustavo, que ha habido avances. Que estos no han sido años de discusiones y de luchas hubo avance, en vano. pero faltan muchísimo. No, pero ha habido avances importantes. Sí, falta, sí, tenés razón. Sin duda que falta, pero ha habido avances importantes. Sí, falta, sí. ¿Romina? Yo tengo dos puntos que me gustaría que abordáramos para aclarar, quizás capaz que para el que no está familiarizado con estos temas. Uno es, yo lo planteábamos en el arranque, el radicalismo del movimiento feminista es el que más conquistas consigue. Paula lo decía de alguna manera con tocando la puerta, golpeando puertas, no hemos conseguido nada. La pregunta podría ser porque ustedes cuestionaron lo del radicalismo en el feminismo. La pregunta podría ser no puede haber, ¿por qué entienden que no puede haber un cambio progresivo, más lento y tiene que ser radical, de las raíces del sistema? Porque ya lleva desde el inicio de la humanidad. Ya es bastante lento, ¿no? Ya ha sido muy lento. En realidad, pero cuando hablamos de radical, de vuelta, ¿no? ¿Qué es radical? Radical es un cambio de raíz, para empezar. Pero cuando hablamos, en realidad, el feminismo obviamente no va de la mano de este sistema ni siquiera económico. Porque en realidad podemos hacer avances, pero si la última del tarro sigue estando allá atrás, eso no es feminismo. Si no avanzamos todas, no es feminismo.
Y a eso vamos con lo radical del asunto. Podemos tener avances, como decimos, hay avances, hay, yo qué sé, se aprueban leyes sin recursos, pero se aprueban leyes, por ejemplo, hacia las mujeres que son violentadas por sus compañeros, pero bueno, me parece que si las del fondo del fondo del todo, digamos, siguen estando allá atrás sin ningún derecho de absolutamente nada, es en vano que rompamos techos de cristal muchas veces. A eso vamos con el radicalismo, digamos. Pero tenías otra pregunta, ¿no, Romina? Que también tenía que ver con la Sí. forma Bueno, porque de... tiene que ver Con los radicalismos entendidos como se entienden tradicionalmente, digamos, que son como violentos o algo así. Yo quiero contarles específicamente cómo yo me paro ante algunas cosas. Frente a las proclamas o a las cosas que ya se han publicitado con respecto a posiciones de diferentes colectivos, yo no estoy de acuerdo con todos. Yo ahora estaba leyendo el de la coordinadora de feminismos, y no solamente hay otras, ¿no? Pero bueno, el de la hablan... coordinadora, por ejemplo, es el que planteó, estamos en huelga feminista porque deseamos deconstruir la maternidad Exacto. como institución opresiva. Bueno. Y hubo mujeres feministas que dijeron, Exacto. bueno, a ver, yo disfruto de ser madre, disfruto de tener 3 hijos, encargarme de Yo cuidar. me quería referir a eso, radicalizar las formas de maternar para construir feministas y antiquipetistas. Pero eso no es solamente ahí. También, por ejemplo, hablan de rechazo al extractivismo, la forestación y la privatización del agua. Yo la verdad que hoy no lucho por ninguna de esas cosas, lucho otro día por esas cosas. Bueno. Pero eso a mí no me afecta en el día de hoy. ¿Por qué lo traigo a colación? Por eso, porque es un tema de crítica constante. Y lo único que tenés que hacer es que si vos no estás de acuerdo con ese tipo de proclama, no te sumás a ese tipo de proclama. Te sumás a la que vos estás de acuerdo. Pero Hay María otras iba a con las que decir uno está de algo acuerdo. sobre ese tema. Sí, no, quería hacer un par de apuntes a eso. Primero que en realidad cuando hablan de la maternidad como una institución de la opresión, no hablan de que no sean madres, para empezar, no hablan de despoblar la tierra, no estamos hablando de eso, hablamos de maternidades deseadas, hablamos de maternidades buscadas, de paternidades compartidas también, hablamos de derechos para las mujeres, que no impidan a las mujeres trabajar, que no impida a las mujeres un montón de cosas que hoy por hoy implica otra desigualdad más. Para ser un poquito crítica, lástima que no lo dicen así. En las proclamas se puede decir así, no lo hacen a propósito. Yo creo que en realidad nos quedamos por arriba Es porque, verdad, bueno, pero está. Eso en un punto, me parece que es muy largo lo que acabo de decir Sí. como para una proclama, pero Son largas las proclamas. y después por otro lado me parece que lo de la deforestación es una parte del feminismo, es el ecofeminismo, que va en que en realidad ya mucho más allá, que es que todos de todos, ¿no? Obviamente, es en esa búsqueda de la igualdad también habla de la tierra y habla de la explotación de otras cosas, no solamente de los cuerpos femeninos. Me voy de ese tema en realidad, pero quería retomar lo de lo que decías del radicalismo y lo de lo paulatino, ¿no? Como esto que decías. Y yo siempre pienso en Mary Wollstonecraft y Olympia de Gouges, que son dos mujeres del siglo XVIII, una inglesa, una francesa. La francesa escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana después de que se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, porque en realidad lo estudiamos en el liceo, pero nadie nos cuenta que ahí era literalmente del hombre y del ciudadano, porque las mujeres no eran ciudadanas. Ella escribe eso en el siglo XVIII, es guillotinada por la Revolución Francesa. Entonces digo... Siendo una revolucionaria. Exacto. Hace siglos que las mujeres venimos pidiendo justicia, igualdad de acceso, igualdad de derechos. Entonces, ¿qué más hay que hacer? ¿No? ¿Y qué tan paulatino tiene que ser? ¿3 siglos? Y además con ese borramiento como sistematizado, ¿no? De la historia, porque seguimos sin saber quién nos precedió. Parece que estamos descubriendo la pólvora cada vez. Y ¿no? respetos básicos. ¿Quién no quiere respetos básicos para sus hijas? Respetos básicos. De andar por la calle con libertad, básicamente. Tenemos que abordar un tema que obviamente siempre da mucho que hablar y capaz que va en esos distintos feminismos y cómo se ve y en radicalismos o no radicalismos. ¿Qué rol tiene el hombre en la lucha por la igualdad de derechos y en los movimientos feministas? ¿Qué rol le dan ustedes? ¿Es excluyendo y liderando solo las mujeres? ¿Es convenciendo de la lucha en conjunto? ¿Cómo lo plantean y cómo se plantean hasta este tema? Bueno, para mí no se puede evolucionar en la sociedad sin toda la sociedad. No pretendo que lo comprendan todos ya, pero sí trabajo para que lo hagan. ¿Y cómo trabajo yo? En mi familia.
Creo que las mujeres somos constructoras somos, como dice Pau, somos las que educamos en gran parte. Entonces, primero tenemos que sacarnos las vendas nosotros y los prejuicios nosotros para lograr tener hijos que después sigan, hijos varones estoy hablando acá también, y hijas mujeres, perdón, porque en estos prejuicios somos todos criados, ¿sí? Hombres y mujeres. Entonces yo lo hago desde lo poquito que puedo en mi casa o en mi ambiente cercano de amigas y de trabajo. Pero sí, obviamente que los hombres tienen un papel fundamental. Amalia. Bueno, yo creo que los varones son parte, ¿no?, de esto. De alguna manera, me parece que cuando el varón realmente comprende el feminismo, no pregunta más cuál es su lugar, por ejemplo. Eso es algo que siempre me ha pasado. Que todos los varones que realmente entiendo que lo entienden de verdad, no están preguntando dónde se tienen que parar. Pero una linda militancia es en sus grupos de WhatsApp, una linda militancia es en sus grupos de amigos, una linda militancia es en donde ellos pueden convencer y nosotras no llegamos. Porque a nosotras todavía hay un montón de personas que no nos escuchan, principalmente varones. Nuestras voces, como dice la compañera, sigue estando muy acallada, muy invisibilizada, muy ninguneada. Y bueno, me parece que ahí está, es una linda militancia y bastante grande, aunque no parezca, porque primero quieren ir a la marcha, pero mucho antes está la cotidiana, el grupo de fútbol, los amigos, el trabajo. Sí, para mí los chistes, los mensajes que se mandan, los mensajes de mujeres. Está bueno ese planteo porque de algún modo lo que estás diciendo es que con ir a la marcha no alcanza y que capaz que muchos se conforman simplemente con ir a la marcha, ¿no? Yo estuve, yo voy. Exacto, ¿no? exacto. Justamente, aparte hay una cuestión bien interesante de la marcha y es que muchas compañeras han visto a sus violentos marchar al lado de ellas. Justo hoy. Entonces me parece que es una buena instancia para decir, creo que a ver, estamos todos en este desarme y todos debemos tener algún muerto en el ropero. Lo que digo es, claro, primero vamos a nuestros grupos, a nuestros núcleos, y las militancias son en lo micro para lo macro. Pero hay sectores del feminismo que como que al hombre lo corren al costado, sí, ¿no? No lo quieren tener cerca en la lucha, entre comillas. Yo particularmente creo que en la construcción de políticas no juegan los hombres, los varones. Me parece que no, porque estamos construyendo políticas que tienen que ver con la opresión que en realidad, por más que la entiendan, no la viven, no la sistematizan. Y entiendo un montón de obras que sí pueden colaborar, pero que creo que la construcción es una tarea nuestra, pero también porque es un ejercicio para las mujeres volver a hacer política. Sí, no, me estoy totalmente de acuerdo contigo con eso que dijiste de los grupos de WhatsApp, porque creo que claro, creo que con no obstaculizar no es suficiente, ¿no? Como con no obstaculizar la lucha feminista no es suficiente. Como dice una de las tantas proclamas feministas, el silencio es cómplice, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, yo soy feminista y te apoyo. ¿Y qué estás haciendo? ¿No? O sea, como que todavía estoy esperando el día en que los hombres salgan a decir, esto no me representa, yo no quiero ser esto, ¿no? Esto no es el hombre que yo soy, y que esté en ese grupo de WhatsApp donde mandan esas cosas con la misoginia tremenda que mandan. Totalmente. Y que alguno se anime a decir, esto no es aceptable. Esto no está bueno. Me voy de este grupo, ¿no? Porque al final nadie quiere dejar de caer bien, ¿no? Nadie quiere para no quedar afuera de esto yo trato de no buscar todo el tiempo culpables afuera, porque muchas veces soy culpable yo, y yo todos los días, aunque hay culpables, todos los días me pregunto qué estoy haciendo mal, porque seguramente algo estoy haciendo mal, y me lo pregunté durante muchos años, criando ahora, por ejemplo, un hijo adolescente. Y crié una mujer adolescente también, niña, adolescente. Y cada cosa que digo, cada cosa que hago, cada señal que doy, es lo que ellos van a usar para construir sus personalidades y sus posiciones frente a esto. No es solamente un trabajo con los varones, yo creo que a veces el trabajo es mucho más difícil con una hija mujer. ¿Le ponemos puntos suspensivos a esta conversación? ¿Qué te parece, Romina? Les ponemos punto suspensivo por ahora, por lo menos. Como un primer abordaje de este tema. Es un mes en general que da para hacer varios enfoques y variados. Sí. Así que es la vida, es el año. Gracias. Pau Delgado Iglesias, Karina Novarese, Amalia Amarillo, gracias por compartir esta mesa hoy, gracias por esta discusión que creo que
a los oyentes tiene que haberlas removido. Me parece, ¿no? Lo estoy viendo con los mensajes, ¿no? Aparte, agrego, hay aportes realmente muy interesantes, muy ricos que han venido por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje de texto. Los vamos a recopilar, los vamos a juntar a estas grabaciones y van a estar en La Audiencia Opina en un especial, ¿de acuerdo? Buenísimo. Eso es para celebrar y gracias Muchísimas por este gracias. rato. Muchas gracias Sí. por la convocatoria. Hasta la próxima. Chao.